Juan Bosch es un político, escritor, cuentista e intelectual dominicano. Nació en La Vega en 1909, si mal no me equivoco, y durante la mayor parte del régimen de Trujillo vivió fuera del país, en Cuba fundamentalmente. Organizó el principal partido de la oposición a Trujillo en el exilio y lo fundó en 1939, el Partido Revolucionario Dominicano. El principal logro del gobierno de Juan Bosch fue, primero, restablecer la democracia, el régimen de libertades públicas, hacer una nueva constitución democrática y iniciar un proceso de desarrollo nacional. Las críticas fundamentalmente provenían de los grupos de derecha y extrema derecha, que lo acusaban de no reprimir a los grupos de izquierda y comunistas. Él probablemente hubiera tenido mucha crítica, si estuviera vivo y consciente, al asunto, a los problemas de la corrupción que se presentan hoy en día en la sociedad dominicana, a cierto desorden social. Es un hombre que propugnaba mucho por el orden. Pero evidentemente el PLD ha seguido, en cierto sentido, su política de expandir la educación y los derechos sociales y civiles. Quizá no al nivel que él hubiera querido, pero en la medida en que lo han podido lograr tanto los gobiernos de Leonel Fernández como los gobiernos de otro discípulo de él también, Danilo Medina. Juan Bosch fue un político dominicano, también fue ensayista, cuentista e historiador, también fue educador. Él gobernó empezó su gobierno en 1962, pero su gobierno fue, vamos a decir, derrocado en 1963 con una revolución. Él estuvo en contra de la dictadura de Trujillo y también fue el fundador del PRD y el PLD. Uno de los principales logros de Juan Bosch, en mi opinión, durante su gobierno fue la creación de la nueva constitución de esa época, que fue la constitución más, vamos a decir, liberal que ha tenido nuestro país. Él estaba en contra de, vamos a decir, que estuvieran tan marcados los grupos sociales de nuestro país y que la brecha social sea tan extensa. Él consideraba que todo el mundo tenía los mismos derechos y se veía reflejado en la Constitución. Su crítica más grande provenía de eso, ya que muchos pensaban, en especial Estados Unidos, como tenían el surgimiento de Castro en Cuba, muchos pensaban que era por una misma línea y que él era un comunista. Si Bosch estuviera vivo en este momento, yo creo que él estuviera muy consternado por la situación política actual, ya considerando la cantidad de años que tiene el mismo partido estando en el poder, y por más que haya sido un partido que él haya creado, yo creo que él, siendo tan democrático, que llega a confundirse con comunista, lo podría haber tomado como una dictadura. Que él no era comunista, yo digo que él nunca llegó a ser comunista ni demócrata, él era muy socialista. Profesor Juan Bosch
Fue político, ensayista, cuentista, uno de los principales literatos del país. Él, en varios intentos a la candidatura a ser presidente de la República, que cuando en el año 1963, el 27 de febrero, se juramentó. Su gobierno, luego de una férrea oposición de la Iglesia Católica y la Embajada de Estados Unidos, al final terminó con un golpe de Estado a los 7 meses de su gobierno. Uno de los principales logros de los 7 meses del gobierno de Juan Bosch fue que durante su periodo se dictó la Constitución, conocida como la Constitución de 1963, donde daba bastantes libertades, y donde inclusive se consideraba como una de las constituciones más avanzadas de la época. Él tenía la prohibición de los latifundios, estaba en contra de los minifundios, la expropiación de las empresas extranjeras. Inclusive en su gobierno se le prohibió el contrato de la ESO Standard Oil también, que fue prácticamente una de sus principales críticas. Uno de sus logros también de su constitución estaba donde él forzaba mucho con que la educación de todo el pueblo dominicano. Si el profesor Juan Bosch hubiese estado vivo en estos momentos, hubiese estado bastante molesto por la forma en que sus miembros del partido fundado por él han tenido críticas, sobre todo con el tema de la corrupción. Se ha hablado mucho de la corrupción y eso al profesor Juan Bosch hubiese molestado bastante.